Con relación a dónde estamos parados, es realmente una muy buena pregunta porque hoy en día nos encontramos en un escenario que para lo que vos estabas mencionando, para la cadena de logística, para el suministro de alimentos, para el suministro de bienes y servicios en general, el escenario no es tan positivo. Y no es tan positivo no solamente por lo que hoy en día está ocurriendo en Medio Oriente, sino por lo que puede llegar a ocurrir, como así también por lo que está ocurriendo con el Canal de Panamá y por el continuo del conflicto entre Rusia y Ucrania y ese bloqueo de la salida de cereales por el mar. Entonces esa es la situación actual en la que nos encontramos. Ya estábamos actualizando con ustedes en los últimos meses lo que tiene que ver con el conflicto del Mar Negro. Por favor, hagamos como un raconto de lo que está pasando en el Golfo y Panamá también para poder ubicarnos mejor. Por favor, así un repaso. Sin ningún problema, voy a empezar con lo de Panamá, porque lo de Panamá no hay mucha explicación más allá que el canal de Panamá no está contando con el caudal de agua suficiente como para el traslado de barcazas de gran porte. Y eso podría suponer una nueva problemática para el abastecimiento de vuelta de bienes, lo que supondría una problemática o adherir una problemática más a toda la problemática, valga la redundancia, que hoy en día estamos teniendo con relación a la cadena de suministros y a la provisión de bienes y servicios en el mundo. Ahora, con relación a lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, esto se desata a partir del 7 de octubre del año 2023, cuando el grupo terrorista Hamas perpetra un atentado en territorio israelí a unos pocos kilómetros de la Franja de Gaza y a consecuencia de eso se desarrolla un conflicto en dicho territorio. Ahora, como consecuencia de ese territorio, dentro de la península arábiga, en el sur de la península arábiga, tenemos un país que se llama Yemen. Dentro de Yemen existe una problemática civil interna que data aproximadamente 10 años, desde que Saleh perdió la dictadura, fue derrocado y tenía un gobierno de más de 30 años, y a partir de ahí se generan dos fuerzas. Los Houthis, que son una fuerza rebelde, revolucionaria, que logra tomar la capital y que hoy en día son los principales actores en toda esta problemática que se desarrolla en el estrecho de Mandeb, que une básicamente el mar Arábigo con el Mar Rojo y que es el camino utilizado para unir el Mar Rojo a través del Canal de Suez con el Mar Mediterráneo. ¿Qué estamos viendo? Primero me gustaría hablar de lo que tiene que ver con los contenedores que estamos viendo en el escenario internacional. Con eso, le estamos observando los portales que están hablando mucho de lo que es la multiplicación de los costos, pero lo que tiene que ver con la manifestación de los actores del escenario internacional. ¿Usted pudo leer, escuchar, licenciado, algunas manifestaciones puntuales respecto a los temores que generan, ¿no? Además de las consecuencias que ya estamos viendo que ustedes estaban mencionando con todos estos factores? Lo principal que vamos a empezar a observar es eso que acabaste de mencionar. Hay un incremento en el costo de las transportadoras eh, y eso se debe, hubo un incremento de creo de más del 160%, y eso se debe a que a raíz de las problemáticas generadas en el Golfo y a raíz de que no puede garantizarse la seguridad de los buques, los, las transportadoras hoy en día tienen que hacer un recorrido mucho más largo y tienen que utilizar una ruta antigua, que es la ruta que va por el estrecho del Cabo de Buena Esperanza. Y eso genera que un envío que tarda aproximadamente entre 20 a 30 días termine sufriendo un incremento de entre 14 y 20 días más, lo cual no solamente significa una utilización mayor de combustible, sino también que termina generando entregas tardías de ciertos productos que termina afectando a toda la cadena de suministro de bienes y servicios. Mencionaba usted un factor que tiene una gran relevancia, ¿no? El miedo. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con los costos, por el cambio de rutas y demás que estaba citando, pero también están las decisiones de los actores del sector privado de no, de evitar
ciertas rutas, de tener miedo de hacer ciertos negocios. ¿Qué tanto se está viendo esto en el escenario entre el año pasado y bueno, este arranque de 2024, ¿no? Donde se están programando todavía los negocios? Bueno, si hacemos una comparación anual entre el flujo marítimo del 2023, específicamente en esta época, y el flujo marítimo, o el flujo de transportadoras, mejor dicho, de este año, nos vamos a dar cuenta que en el 2023 aproximadamente 200 contenedores o navíos contenedores cruzaban por el canal de Suez, iban por el Mar Rojo, luego por el estrecho de Mandeb y por ahí el Mar Arábigo y ahí hacia Asia y viceversa. Hoy en día, este año actualmente, solamente 122 buques mercantes han tomado la decisión de seguir utilizando esa ruta. Es decir, solamente en el mes de enero ya vemos una disminución considerable si se hace una comparación con el año pasado en esta misma época. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día nosotros tenemos que las firmas que están, las firmas marítimas, ellas tienen que el 95% de su capacidad que usualmente navegaba a través del canal de Suez y utilizaba esa ruta, hoy en día se encuentra suspendida. Ahora, siempre usted es muy claro con el tema de que los factores protagonistas en el escenario internacional es muy dinámico y tenemos que estar pendientes, ¿no?, de los cambios, pero observando los factores actuales, con los protagonistas actuales en el mercado internacional, en este escenario internacional, ¿para qué tenemos que prepararnos al momento de, como Paraguay, ir tomando decisiones para el mercado exterior? Porque somos un jugador muy importante en el mercado exterior, sobre todo en el mercado de alimentos, y bueno, tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que ir cerrando negocios. ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué factores tenemos que mirar fijamente para esa toma de decisiones con los factores, reitero, que tenemos ahora, ¿no? Porque eso es lo que podemos considerar. Yo voy a volver a repetir algo que había dicho la última vez que estuve en tu programa, Silvia, y es que Paraguay se puede llegar a consolidar como un jugador clave en toda esta problemática, porque al fin y al cabo somos un país productor, no estamos en la zona directa de influencia de la problemática, pero ahora bien, uno de los factores que probablemente pudieran llegar a ocurrir en este periodo en mediano a largo plazo, no te lo diría en corto porque de vuelta, los factores son muy dinámicos, el mundo es muy cambiante y esto se puede solucionar de la noche a la mañana como también se puede agravar. Entonces, si lo ponemos a mediano plazo, lo que sí podríamos llegar a observar a raíz del incremento de la utilización de combustible es justamente un aumento del crudo, del precio de los combustibles fósiles. Y eso podría volver a generar algo de lo cual recién nos estábamos recuperando a un 90, 85, 90% el año pasado, que era de toda esa crisis inflacionaria que se generó a partir de la pandemia del año 2020. Y sin embargo, 2022 empezamos a tener conflictos, 2023 siguen los conflictos, se recrudecen nuevamente las problemáticas y las consecuencias de dichos acontecimientos en el ámbito económico, pero sobre todo en el ámbito de abastecimiento de energía. Entonces, si hoy en día se está utilizando más combustible para poder realizar el traslado y para poder realizar ese desvío que no se utilizaba más, y de incrementar el tiempo de envío de un producto o de un simple componente para la cadena de suministros, significa que a mayor demanda de un bien, mayor va a terminar ser el precio, porque tenemos que acordar unas cosas. Los bienes siguen siendo limitados. O sea, el petróleo es un factor limitado que se va a determinar, la utilización de ese bien se va a determinar en base a, o el precio de ese bien se va a determinar en base a qué tanto se está utilizando y qué tanto se está demandando hoy. Entonces, al nosotros no estar en una hoja de ruta directa del conflicto, se podría aprovechar la posibilidad de tocar esos mercados que hoy en día no se encuentran siendo satisfechos
pero eso va a depender de dos factores elementales. El primero de ellos es cuál es la capacidad productiva que tenemos como país hoy en día, cuáles son los bienes que más se están demandando a nivel internacional y cuál es la estrategia que tiene nuestro gobierno en relación a comercio exterior y en particular en relación a la política exterior que tiene el país en materia comercial.